Columna de análisis económico y le damos la bienvenida al economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Natito? ¿Bien? Y venimos a continuación de esta nota que veíamos recién con la presidenta del Banco Hipotecario. Es un tema, es histórico que se haya aprobado y además por unanimidad este proyecto para contemplar a los deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. Entonces, pensamos con Germán que estaba bueno traer algunos apuntes para comprender primero, ¿de qué se trata? ¿Qué son las unidades reajustables y unidades indexadas? Totalmente, aparte es un tema complejo y sensible, complejo en tanto involucra justamente el acceso a la vivienda, involucra el endeudamiento, dos temas sumamente relevantes para cualquier sociedad, y además es complejo desde el punto de vista técnico porque justamente implica la comparación entre dos cosas que a priori siempre son más lejanas, como las unidades de cuenta, ¿sí? Y acá tenemos las dos protagonistas que son la unidad reajustable, es la famosa UR, que básicamente se creó en el año 68 justamente como un mecanismo de ajuste para los créditos hipotecarios bajo la filosofía de que si el salario disminuye, ¿sí?, también el valor de la cuota disminuye justamente para que se mantenga una proporcionalidad entre lo que es el monto de la cuota y lo que es la evolución del salario. Eso fue un poco el espíritu que estuvo detrás de la creación en una economía que no es una economía como la de hoy, es una economía con niveles de inflación del 70, 80, 90%, donde el salario le costaba muchísimo más ponerse al día. Entonces se crea justamente como un mecanismo de ajuste de créditos hipotecarios que hace que o ata la evolución de la cuota hipotecaria a la evolución de los salarios. Del salario, perfecto. Básicamente, por eso es que evoluciona en relación al IMS, que es la variable que hemos analizado un montón de veces, es decir, el índice medio de salarios que refleja la evolución de los salarios promedio de los trabajadores. Y dado que eso es así, se puede entender como un seguro contra los ciclos negativos de la economía. Si estamos en una crisis y el salario cae mucho, bueno, la cuota hipotecaria también acompaña esa caída y hace menos cargosa justamente el afrontar esa situación. Tenía como un criterio, un argumento de justicia, digamos. Exacto, de que el salario evolucione justamente en la línea de lo que evoluciona la cuota. ¿Sí? Eso nace en el 68 y por un tiempo hasta el 2002 solamente tuvimos la unidad reajustable. Pero en el 2002, en el marco de la crisis y producto de los problemas que desnudó justamente la crisis, en particular en torno a la situación del endeudamiento en una moneda que no corresponde a la de los ingresos de las personas, se crea la unidad indexada, pero en este caso el mecanismo de ajuste no es con los salarios, sino que es con los precios. En particular es a través del IPC. Y a partir de ese momento, de la inflación, ¿sí?, de la variación del IPC, que es como definimos la inflación, y a partir de ese momento sí conviven estas dos unidades, la UI y la UR, ¿sí?, y es lo que de alguna manera permite hacer esta comparación o da lugar justamente a estos reclamos, ¿sí? Entonces, la parte más técnica del asunto, que es complejo, la vamos a empezar a repasar a partir de un estudio que presentó en las últimas semanas la consultora CPA Ferrer, que va en línea con los resultados que obtuvo, por ejemplo, también la consultora Deloitte, que hizo el mismo estudio 10 años antes y que justamente controvierte la idea de que los deudores en UR se vieron perjudicados, ¿sí? Entonces, bien, un apunte nada más, o entre paréntesis, la unidad reajustable hoy solamente sigue existiendo en esas deudas anteriores al año 2002. Sí, claro, sigue siendo una. Fíjate, las multas, por ejemplo, hay un conjunto de variables que siguen atadas a la UR. O sea, las dos unidades cuentan, simplemente que se ajustan por mecanismos distintos. Salarios por un lado, precios por el otro, y por eso la combinación de la evolución de las dos variables conjuntas es lo que está en el meollo del asunto. Así que si vamos a la siguiente placa, vamos a empezar a analizar la situación de las reclamos, de alguna manera. Ahí está. ¿Sí? Entonces, que tiene mucho que ver con este proyecto de ley que ya tiene media sanción. Totalmente, ¿sí? Y básicamente lo que tendríamos son tres claves, ¿sí?, para evaluar si efectivamente hay o no asidero a ese reclamo que supone que se vieron perjudicados por haber tomado un crédito en UR versus la opción en UI. Entonces, la primera dimensión es analizar cuál fue la evolución conjunta de la UR y de la UI, ¿sí? Es decir, tomamos un plazo largo, ¿sí?, y ahí tomamos también parte de lo que fue la evolución de la inflación, dado que la UI no existía antes del 2002, ¿sí? Y a largo plazo, en una economía como la uruguaya, la UR crece más que la UI. Si no fuera así, nuestros salarios, nuestro poder de compra terminaría cayendo sistemáticamente. Pues justamente la UR, los salarios nominales crecen por encima de la inflación. Es lo mismo que decir, la UR creció más que la UI. Sé que es medio trabalengua, pero cuando tomamos un periodo largo de tiempo, la UR creció más o menos 1,5% anual por encima de
la UI. O de buena manera, el salario real creció en ese periodo, o lo que es lo mismo decir, el IMS creció más que el IPC. Son tres maneras la deuda en unidades reajustables fue mayor. Exacto, la unidad Pero también el salario fue mayor. La unidad reajustable fue mayor a lo que hubiese sido la evolución de la UI, y acá es donde nace justamente ese reclamo. Si yo tengo una deuda en UR y la UR creció más que la UI, naturalmente que me voy a sentir perjudicado. Pero eso es una ventana larga de tiempo. No quiere decir que en algunos periodos, desde el 85 hasta acá, o del 68 acá, lo que tenemos es que la economía se mueve en torno a ciclos económicos. Hay momentos de crisis y hay momentos de crecimiento. Entonces, cuando vos tomás un periodo determinado, no necesariamente siempre se cumple esa situación. Claro. Si se dispara la inflación, va a ser mucho menos conveniente la unidad indexada. Y fíjate en la crisis de 2002, por ejemplo, se dispara la inflación y se destruyen los salarios. En ese caso, cambia con la composición de lo que es conveniente o no es conveniente. Pero básicamente, dado que en ese periodo largo tenemos distintas ventanitas de tiempo en el cual pasaron cosas distintas, no podemos pensar que todos los casos son iguales. Depende del momento en que se haya originado el crédito y depende de lo que haya pasado justamente en el ciclo de vida de ese crédito. Si la economía creció, si la economía cayó, porque eso tiene impacto sobre la inflación y sobre los salarios. O sea que esto primero, esta primera dimensión va en línea con el reclamo que estamos diciendo. La UR creció más que los precios. Ahora bien, si vamos a la segunda placa, acá ya agregamos una capa más de complejidad, justamente porque otra dimensión que es relevante a la hora de evaluar la conveniencia tiene que ver con el diferencial de tasas de interés. Porque básicamente, si partís de la situación donde la UR le ganó a la UI, para todos los créditos en las mismas condiciones sería cierto, inequívocamente cierto. El tema que cuando vos cambiás las condiciones, en particular las condiciones de tasa de interés, eso empieza a complejizar el análisis y la comparación entre la evolución de las dos variables. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de los créditos en UR, en unidades reajustables, 5%. La tasa de los créditos en UI es un poco más cara, es un punto por encima porque es un 6%. Entonces, en este caso, el beneficio sería para los deudores en UR y compensaría parcialmente lo que se desprende del punto anterior. Esto, cuando analizamos la tasa, y tenemos una compensación parcial del prejuicio que se genera cuando analizamos la comparación de las dos variables. ¿Se entiende un poquito? Sí. Entonces, ahora vamos un paso más y agregamos otra capa de complejidad que tiene que ver con los mecanismos de reajuste para las cuotas hipotecarias. De nuevo, estamos viendo que las condiciones de los créditos no son siempre iguales. En particular, difieren en tasa y en particular difieren en mecanismos de ajuste. ¿Por qué motivo? Porque la UR ajusta anualmente. O sea, la cuota hipotecaria de los créditos en UR ajusta una vez por año. Y en ese caso puede sonar paradójico, pero la inflación ayuda en el sentido de que licúa el valor de esa cuota. También es raro y es complejo, pero básicamente tiene un ajuste anual. Entonces, de alguna manera, en ese caso, la inflación licúa parcialmente lo que es el costo. O sea, eso beneficiaría a la UR, a la deuda en UR. Exacto, porque la deuda en UI ajusta mensualmente, entonces sí va acompañando mucho más la inflación. Lo que quiere decir es que esto también favorece a los deudores en UR y vuelve a compensar también parcialmente lo que se desprendía del punto número 1. En particular, según el estudio CPA Ferrer, el ahorro, entre comillas, asociado a los distintos mecanismos de ajuste fue en promedio del 8% en favor de los que estaban endeudados en UR. Perfecto, bien. Hay una simulación. Exacto. Entonces, ¿de qué se trata este estudio teórico? Vamos a la última diapositiva. Y lo que tenemos que lo que hicieron fue simularon casos hipotéticos, casos teóricos, es decir, no analizaron los créditos de todas las personas que hoy están detrás de ese reclamo, sino que agarraron y dijeron, bueno, vamos a estudiar en un periodo de tiempo, que fue desde enero de 1985 hasta el 2020, vamos a simular, por ejemplo, que Nati, vos vas todos los meses al DHU y pedís un crédito y tenés la opción de hacerlo en UR o en UI. Eso, dado que el periodo va del 85 al 2000, te da 192 meses, por lo cual tenemos 192 casos hipotéticos, teóricos, de créditos que se fueron tomando. ¿Por qué termina en el 2000? Porque son créditos a 22 años. Es decir, el último crédito simulado se tomó en el 2000 y terminó de vencer el año pasado. Por eso es la ventana de tiempo que nos da los 192 casos teóricos simulados. Y a partir de esos 192 casos teóricos simulados, es decir, no están representando la situación real de las personas que están del reclamo, lo que tenemos que, en términos promedio, el costo de un crédito en UR habría sido
15% más bajo en relación a un crédito en unidades indexadas. Esa es la conclusión de este estudio, que de nuevo simula situaciones hipotéticas, ¿sí? Pero son muchos casos, y lo que justamente se desprende es que una solución general, ¿sí? basada simplemente en el argumento de que se vieron perjudicados porque la UR creció más que la UI en un periodo largo, no tiene ese asidero técnico, ¿sí? Además de otras cuestiones. No sería justo, como dice la presidenta del Banco. Y bueno, porque ahí empiezan a mezclarse otro conjunto de cuestiones más allá de que esto técnicamente es lo que controvierte el argumento que está detrás del reclamo. Y entonces, cuando vos partís de una situación como esa, naturalmente vos no estás distinguiendo entre buenos pagadores, malos pagadores. ¿sí? Además, estás asumiendo que en el largo plazo esto puede tener un impacto en términos del costo de acceso al crédito. ¿Por qué? Y porque una institución financiera lo que va a hacer es va a asumir que esto es un escenario posible, es decir, un día van a votar en el Parlamento que van a cambiar las condiciones del crédito, entonces ¿qué hago yo como institución financiera? Y perder no voy a perder. ¿Qué hago? Aumento la tasa de interés, es decir, le traslado el costo a las personas porque yo me cubro ante este tipo de eventualidades. O sea que eso tiene un montón de otras complejidades asociadas a impactos potenciales que van más allá de controvertir lo que es la suposición que está detrás del reclamo, que básicamente los créditos en UR fueron menos convenientes que los créditos en UI. Simplemente que hay que agregar esas otras dos dimensiones asociadas. Cada uno tendría que hacer la cuentita aparte. Exacto, ¿no? Sería soluciones caso por caso, ¿sí? Y ahí ves, porque aparte abrís la puerta para que otras personas... Hubo una ventana hace unos años de una posibilidad de pasarse a unidades indexadas, a los deudores de unidades reajustables, y a muchos no les convenía, claramente. Y bueno, y después capaz que dentro de 30 años vuelve a subir lo mismo, pero en UI. En definitiva, esto abre una puerta a distintas cuestiones y por eso es que de alguna manera están chocando visiones más del punto de vista técnico con otras visiones que, bueno, de alguna manera también están asociadas a la sensibilidad que supone temas complejos asociados al acceso a la vivienda y al endeudamiento de las personas. También eso forma parte de la ecuación. No solamente importa lo técnico, sino que también importa ese otro hueco vinculado a la sensibilidad inherente que tienen estos temas. Y si hay algo injusto es la imposibilidad de acceder a la vivienda para muchos sectores de la población. Justamente, eso es lo que le da siempre estamos bajo el paraguas de que esto es un tema sensible desde el punto de vista de cualquier sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Hasta la semana que viene. Así es, Martín, con más información.